Bien, vamos a comenzar el desarrollo de la clase, seguir viendo el proceso de amparo. Y en esta medida vamos a tratar el tema de las medidas cautelares. En la sesión pasada estuvimos revisando el proceso de amparo cuando procede y habíamos visto una diversidad de tipos de amparo propiamente dicho, de los cuales se señalaba claramente que algunos órganos autónomos, las resoluciones de algunos órganos autónomos, podían ser sujetas al amparo, al igual que laudos arbitrarios, también procedían amparo contra normas, en ese sentido. El día de hoy repasaremos unos conceptos a la luz de que formalmente nos encontramos en la semana 9 y al mismo tiempo añadiremos la existencia de las medidas cautelares. Recuerden ustedes que es una regla general dentro del Código Procesal Constitucional que las medidas cautelares solo proceden de tres tipos de procesos: los procesos de amparo, data y cumplimiento, nada más. En los demás procesos se encuentran prohibidos o inviables la posibilidad de interponer una medida cautelar. Bien, ¿tenemos alguna duda de la clase pasada? ¿No? La clase pasada fue en virtud de la presentación del doctor Cori, me parece, sobre el tema de el amparo, todo lo que es relacionado al amparo, el acto lesivo, a las vías igualmente satisfactorias o idóneas, o al contenido esencial del derecho fundamental. Nosotros el día de hoy también lo repasaremos en virtud de la presentación. El auto de la gestión. Al finalizar la sesión, el estudiante aplicará las normas procesales constitucionales de la interposición de una acción de amparo a través de la resolución de casos prácticos. ¿No? Recuerden ustedes que tenemos una actividad pendiente que es la sustentación por parte de cada grupo, de cada equipo de trabajo, de un amparo que tenga determinadas características, que haya sido declarado fundado y que no evidencia con nitidez o claridad la vulneración o el cese o la amenaza del derecho fundamental. Se puede desde luego el cese de tal vulneración. La legitimación procesal está intentando para interponer un proceso de amparo. Cualquier ciudadano, cualquier persona, como sin interés, quien se encuentra legitimado como sujeto activo para interponer un proceso de amparo. El propio afectado o también en la representación procesal puede ser ahí el representante. O en todo caso, es que en el amparo nada más tiene que ser directamente la persona afectada. Muy bien. Se puede representar con derecho a injuria, pero de manera excepcional, salvo que la persona no esté privada en su libertad, esté amenazada y no pueda de forma directa realizar la acción de amparo. Claro, es importante decirlo que en el caso del amparo no es tan amplio la cobertura como en el caso de esfuerzos, en donde la persona se encuentra privada. Pero ¿qué pasaría si la persona sí se encuentra privada de su libertad y por lo tanto no puede materialmente interponer directamente con el amparo? Corre la posibilidad de que sea a través de una represión total. Eso quiere decir que esa persona decide a alguien mediante un instrumento público, no necesitamos que la pública se encuentre en los fines públicos, y ese documento, ese otorgamiento de poder mediante ese instrumento de la pública va a ser el medio que acredite la representación de la persona que ejerce los derechos o invoque los derechos vulnerados de su patrocinado o de la persona a quien representa. Y el plazo. Nuestro Código Procesal Constitucional regulaba dos plazos con mucha rigidez. El plazo para hacer amparo es de 60 días. Hábiles o naturales. De amparo contra las autoridades policiales son de 30 días. Bueno, pues los plazos se recortan. Estamos hablando de un amparo contra una resolución judicial que ha causado firmeza, que ya no cabe ningún recurso impugnativo, que es salida de cosa juzgada. En ese sentido, el plazo se recorta a 30 días hábiles y el día siguiente que es notificada la resolución. Y si es un acto lesivo y lo que estás postulando es el cese a ese acto lesivo, el plazo se extiende a 60 días hábiles. Transcurrido esos plazos, ya no hay posibilidad material de la interposición de un amparo. ¿Por qué? Porque si bien ese tú lo puedes presentar, pero este va a ser declarado inocente por cuanto el cumplimiento del plazo. No hay forma como subsane ese incumplimiento de este plazo. Por lo tanto, son plazos perentorios y
preclusivos, 30 y 60 días. Bien. Entonces, perdón, estaba yo desarrollando otro material. Este es el material seleccionado que hemos visto en la sesión pasada. El temario es sobre medidas cautelares, amparo contra resoluciones judiciales y laudos arbitrarios, amparo contra normas, sabemos que las normas tienen que ser autoaplicativas para que proceda el amparo, y amparo contra las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y antiguamente conocido Consejo Nacional de Magistratura, actualmente llamado Junta Nacional de Justicia. ¿Bien? Los videos ya ustedes podrían revisarlo por cuenta propia, los videos cortos de cada uno de estos supuestos, teniendo en cuenta que el día de hoy tenemos que avanzar con el espacio práctico de escuchar. El profesor tiene una las medidas cautelares no exigen examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo en grado de una aceptable verosimilitud como la probabilidad que exista y no como una incuestionable realidad que solo se logrará cuando se agote el trámite. Si bien aquella debe restaurar los elementos incorporados al proceso que objetivamente y prima facie lo después. ¿Qué significa eso? Algunos consideran que una medida cautelar es el aseguramiento a un resultado definitivo, a un resultado posterior. Pero recuerden ustedes que en las medidas cautelares no hay necesidad de que el derecho ciertamente esté materializado en favor. Lo que se busca en los dispuestos es la verosimilitud del derecho, la apariencia, en apariencia tienes el derecho. No debería discutir que efectivamente se corresponde ese derecho en el proceso, obviamente. Pero esta medida cautelar lo que busca es de esta manera evitar estar en algún futuro que cuando se tome una decisión esta comida sea irreparable o un gravamen que cause perjuicio. En ese sentido, por ejemplo, pero lo estás impugnando vía amparo laboral, despido por discriminatorio mediante una medida cautelar que puede venir una medida de reposición. Entonces te reponen a tu centro laboral hasta que el amparo, el proceso principal del amparo, concluya. Puede concluir con declarando fundada la demanda de amparo que ordene la permanencia definitiva de la persona, sí, pero podría también declarar lo contrario. Y si declarase lo contrario no al imputado en el amparo, ¿qué fue la consecuencia natural? Que si se cae el proceso principal, la medida cautelar, que es un proceso accesorio, una pretensión accesoria, en ese sentido se forma con un cuaderno cautelar diferente, son dos cuadernos, el cuaderno principal y el cuaderno cautelar. Sin el principal ya no hay un pronunciamiento favorable, entonces la cautelar. Bien, esa es la lógica o la sistémica que se dan medidas cautelares y no solamente en los procesos constitucionales, como hemos visto, amparo, data y cumplimiento, sino también en los procesos civiles, medidas cautelares, de embargo, medidas cautelares de anulación de demanda, de otras medidas cautelares, tanto innovativas como no innovativas, que lo verán en su curso de teoría del proceso, pero es importante considerar en ese sentido que es factible en materia constitucional la posibilidad de interponer medidas cautelares. No se pueden interponer en acciones de constitucionalidad, tampoco en demandas competenciales, ni mucho menos en actas pobres. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son mecanismos de protección y garantía del resultado del proceso iniciado o por iniciarse, con la finalidad de evitar que el derecho contrarrelativo se vuelva ilusorio, se pierda o diluya por el paso inevitable del tiempo al expedirse una sentencia favorable al demandante del proceso. Hasta que se dé una sentencia favorable en el proceso, pueden pasar varios meses, incluso podrían superar hasta el año, a pesar de los plazos cortos que señala la resolución de la falta. Pero durante 7 o 8 meses que dure todo el proceso hasta que se evacúe la sentencia, imagínense ustedes qué hubiera pasado si la persona no hubiera interpuesto un amparo, y perdón, una medida cautelar. La medida cautelar se interpone con el accesorio del proceso de amparo. Una vez que presenta tu demanda de amparo, el órgano funcional notifica una resolución número 1 que te admite trámite la demanda de amparo. Entonces, este es el vehículo por el cual yo puedo ya, a partir de ahí, interponer mi medida cautelar con la admisión del proceso. La admisión, no digo con la sentencia, con la admisión de la demanda correspondiente a la garantía constitucional de amparo.
La medida cautelar es una institución procesal de naturaleza excepcional que tiene como sustento asegurar la ejecutabilidad de los pronunciamientos judiciales en procura de alcanzar una real solución al conflicto de intereses o incertidumbre de relevancia jurídica, siempre que se reúnan determinados presupuestos que justifiquen su utilización en aplicación de criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Lo más probable es que cuando el juez evalúe la demanda y admite trámite la demanda, y cuando el solicitante o demandante interponga un proceso, una medida cautelar, el juez tiene que evaluar si efectivamente tiene la apariencia del derecho, si es una medida razonable y desde luego incluso podría evaluarse que esa medida terminaría preliminarmente en satisfacer el derecho vulnerado o el derecho multiplicado, ninguna especie de reparación al gravamen sufrido por la persona. Según el Código Procesal Constitucional, conforme a los artículos 18 y 19 de nuestro texto, en los procesos de amparo, data y cumplimiento, solo se pueden conceder medidas cautelares o de suspensión del acto violatorio, solo en esos procesos. De los 7 son estos procesos se establece la posibilidad de interponer medida cautelar que tiene como propósito que el órgano jurisdiccional ordene al funcionario, servidor, entidad pública, privada que ha cometido la aparente agresión el cese de este tipo de actos, ¿no? La suspensión de estos actos violatorios, el retornar las cosas al estado anterior. Para tal efecto, estos son los presupuestos para dictar una medida cautelar en todo proceso. La verosimilitud, esto es la apariencia del derecho invocado. Ser titular o tener la apariencia de titularidad del derecho por el cual se está solicitando el cese o la reposición o la incorporación, quizá el peligro y la demora, que está referida al daño que se producirá como consecuencia en transcurso del tiempo si la medida cautelar no fuera adoptada. Hemos dicho que en términos prácticos, 7 o un año incluso de amparo. ¿Qué vamos a hacer un año y casi 7 años para los 7 meses para esperar la sentencia? Sería posible interponer una medida cautelar y de esta forma esta medida cautelar lo que haría, siempre y cuando sea declarada fundada, es reducir los efectos no perniciosos en la demora que representaría. Entonces, como que restablece cierta afectación o equipara o compensa la afectación de los derechos que podría generar que si después de un pronunciamiento definitivo se pudieran dar. Entonces, eso es interesante. Ahora, eso dependerá del abogado, porque el juez de oficio no puede interponer, no puede darle una medida cautelar. El abogado o la defensa técnica del demandante tendrá que solicitar la medida cautelar, cumpliendo en el escrito estos 3 presupuestos: apariencia del derecho, peligro en la demora, el perjuicio que se alega de ser real y efectivo, el mundo hipotético y demás, de gravedad tal que sus consecuencias sean irreparables. Aquí tiene que tener el efecto, pues, de dañino la circunstancia, el acto lesivo que se mantiene. Si no se da una medida cautelar para cesar o para evitar esta circunstancia, sería muy gravoso e irreparable el derecho. Y la adecuación, que es la correspondencia entre la pretensión asegurada con el tipo de medida cautelar solicitada, una medida cautelar innovativa, una medida cautelar de revisión, de reposición, etc. Entonces, debe guardar correspondencia entre la afectación, ¿no? Lo que de la afectación y la pretensión que uno busca en virtud de del cese o el restablecimiento del derecho conculcado a través de la petición concreta de una medida cautelar. El artículo 19 sobre la procedencia señala que el juez debe observar lo siguiente: que el pedido que contiene la medida cautelar sea razonable. La razonabilidad o proporcionalidad de la medida implica, pues, la idoneidad de este derecho, la apariencia del derecho y la certeza razonable de que la demora en la expedición puede generar un daño irreparable. Entonces, en la apariencia del derecho, la disyuntiva entre la demora y, desde luego, la razonabilidad que tiene que adecuarse a los criterios propuestos en función a la medida cautelar solicitada. Y en cuanto a lo no regulado de nuestro código, se aplica supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil en un título correspondiente a medidas cautelares. En el Código Procesal Constitucional Civil existe un título específicamente de medidas cautelares. Los distintos tipos de medidas cautelares, estos
medidas en lo cuanto sea pertinente aplicarlas, quedará su aplicabilidad en el Código Procesal Constitucional. Duración de las medidas cautelares. Las medidas cautelares no son definitivas. Definitivas la sentencia judicial. Las medidas cautelares tienen un transcurso en el tiempo, se dan en un transcurso en el tiempo. Cuando fenece, cuando se extingue, por ejemplo, si ya fundada la medida cautelar, perdón, el proceso de amparo ya no tiene propósito que siga la medida cautelar. O en el caso de que se declare infundada la demanda de amparo, también cae la medida cautelar. Entonces son como provisionales. Son provisionales, no son eternas, no son definitivas las medidas cautelares. Porque si yo como medida cautelar pido la reposición hasta el inicio del proceso de amparo, una vez que la sentencia determina que declara fundada mi derecho y que me reponga, entonces tiene la medida cautelar que no tiene sentido que se retome necesario. Ya pierde transitoriedad y se ha convertido ya en definitiva a través de la sentencia. Entonces, podría decir que las medidas cautelares en sí es lo que va a hacer que al final de la resolución judicial se cumpla lo que el juez está ordenando, ¿no? Es como una finalidad de eso. Bueno, lo que busca en la medida cautelar es evitar un daño mayor, si es que no se dan para la sentencia. Esta medida, ahora, no significa que te dan la medida cautelar y definitivamente te van a tener que dar el derecho amparado. No necesariamente. La lógica te diría que sí, pero no necesariamente implicaría un juicio adelantado, ¿no? Entonces, puede que hoy, pero me dieron medida cautelar, pero no me daban la razón. O me dieron la razón, me dieron la medida cautelar, pero cuando te vas a la vía de recurso de apelación, te dejaron abajo, me declararon improcedente la demanda y por lo tanto la medida cautelar ya no tiene propósito sentido. Entonces, en eso hay que evaluarlo también. Podría decir que la medida cautelar es como un mecanismo para proteger o evitar que hechos que sucedan o consecuencias que sucedan a futuro se tomen reparables el derecho que está o se está solicitando. No a futuro, porque si ya está la vulneración del derecho, lo que vas a hacer es evitar que se mantenga esa vulneración del derecho con esa medida cautelar. Y sí, porque claro, tú lo que vas a verificar en el amparo es que haya una vulneración, hay un acto lesivo no para el futuro, sino en este momento, por eso interpone la medida cautelar. Se mantienen hasta que se dicte la sentencia final en el proceso de amparo. No, esta sentencia final es interesante porque, ¿qué significaría? Cuando se acaba la medida, se acaba un proceso de amparo, no con el proceso de primera instancia. Si apela la parte, va a mantenerse la medida cautelar hasta una segunda instancia, dependiendo del resultado que corresponda. Las medidas cautelares tienen como efecto proteger los derechos fundamentales de las personas durante el proceso y de asegurar que la sentencia de proceso de amparo se cumpla adecuadamente. En este sentido, las medidas cautelares son herramientas esenciales para proteger los derechos fundamentales de las personas mientras se resuelve el caso principal. Por eso les digo que una medida cautelar es un cuaderno incidental, es una tramitación diferente, distinta al proceso de amparo propiamente. Incluso la medida cautelar, cuando uno se interpone la medida cautelar, el juez la resuelve en base a estos requisitos: apariencia en derecho, presunción del tiempo, razonabilidad, y no le corre traslado al demandado. Una vez que el demandante, el juez ya lo analiza, declara fundada la medida cautelar y le ordena la reposición, el secretario juzgado con la medida cautelar que aparece en el local del empleador y que se ejecute la medida cautelar. Recién ahí, cuando le notifica la ejecución de la medida al demandado, él puede recién ahí apelar. Pero antes no. En cambio, en una demanda de amparo, una demanda corre traslado para que el demandado absuelva la contestación de la demanda. En la medida cautelar no, la medida cautelar no tiene conocimiento de la contraparte. ¿Cuándo recién toma conocimiento? Cuando ya se declara fundada. Porque si se declara infundada, nunca lo notificaron. Pero si se declara fundada, como se va a ejecutar la medida cautelar, allí recién cuando le notifique la ejecución al demandado, él tiene derecho no a contradecir la de medida cautelar, sino a apelar la resolución que le concedió la medida cautelar al demandante. Entonces, las medidas cautelares son herramientas esenciales para proteger los derechos fundamentales de las personas mientras se resuelve el caso principal. Se puede cumplir con ciertos requisitos y ser solicitados al juez competente. En este caso, el juez está pidiendo el proceso de amparo. Y la duración de estas medidas cautelares estarán vinculadas con respecto al proceso de amparo entre sí. Amparo contra resoluciones judiciales sin laudos arbitrarios.
La respuesta es afirmativa. Procede el amparo contra resoluciones judiciales que hayan agotado la calidad de cosa juzgada dentro del proceso correspondiente y también con laudos arbitrales, con los pronunciamientos que emitan los distintos tribunales de arbitraje con respecto a un tema determinado, un incumplimiento de contrato, cualquier circunstancia que habilite un pronunciamiento de esos laudos arbitrales. Como el laudo arbitrario no tiene la naturaleza de entonces, porque son los árbitros quienes determinan ese fallo, va a ser impugnable o cuestionable siempre y cuando provenga de un procedimiento irregular o vulneración de derechos fundamentales a través de la guía del amparo. El amparo contra resoluciones judiciales y laudos arbitrales está regulado principalmente en el artículo 200, concordante con el artículo 45 de la norma procesal constitucional. El artículo 200 señala lo siguiente: la acción de amparo que procede contra derecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados incisos siguientes. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas del procedimiento regular. Por eso les decía a ustedes que cuando se va a considerar un proceso de amparo en virtud de resoluciones judiciales emanadas de resolución judicial o judicial, cuando esos sean desarrollados en procedimientos irregulares, cuando vulneren la tutela procesal efectiva, porque todo lo que es resolución judicial va encaminado a proceso irregular para, ¿no?, alegar un amparo o son efectos que proviene de una afectación a la tutela procesal efectiva. Y como sabemos, la tutela procesal efectiva es debido a proceso y qué más. Debido a proceso y qué más, nos dice en nuestro artículo 44 del Código Procesal Constitucional, cuando desarrolla en lo que es la tutela procesal efectiva, la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva, ya que comprende debido a proceso y otro elemento. Son dos elementos que comprenden la tutela judicial efectiva y la tutela judicial. Artículo 44 del Código Procesal Constitucional, desde el ámbito de derechos civiles. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Motivación judicial mantenido proceso comprende en ese sentido la tutela procesal efectiva. Son esas dos garantías. Tú podrías decir, esta resolución judicial o este laudo arbitral me causa una indefensión porque ha sido desarrollado en procedimiento regular. Siempre cuando lo creéis, o siempre y cuando haya sido desarrollado con contrariedad la persona efectiva. ¿En qué vertiente? ¿En debido proceso o debido a motivación? Mayormente el tema es con la motivación, ¿no? Con la motivación, el debido proceso no se afecta directamente, pero sí el principio de motivación de la resolución judicial y por lo tanto afectaría la tutela judicial efectiva. En los amparos contra resoluciones de la Junta Nacional de Justicia importa bastante que la resolución que llega de la Junta Nacional de Justicia tenga una debida motivación. El estándar de motivación debe ser altísimo, porque imagínense ustedes que es una resolución de distribución. Con mayor razón, la de ratificación, bueno, no hay mucho porque ahí no va, no le causa grave porque le están diciendo, te estoy dando la oportunidad de 7 años más continuar en el cargo. Pero en el caso de la destitución, tiene que cumplir estándares muy elevados de motivación, porque si no cumple estándares muy elevados de motivación, de la justificación de las razones para destituirlo, ¿qué le queda a la persona que ha sido destituida? Interponer una demanda con la resolución del Junta Nacional de Justicia, alegando la aplicación a la tutela procesal efectiva, y si no le dieron el derecho de pensión en su momento, etcétera, o no le impulsaron medios probatorios que le ofreció, también, ¿no?, atentaría contra el debido proceso, que involucra en ese sentido. Entonces, cuando los sentencias judiciales, las causales que aplican directamente, que inciden directamente, es el debido, la tutela procesal efectiva, que lo refleja en debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, o que no haya provenido de un procedimiento regular, porque la excepción es que si proviene de un procedimiento regular, se aplicación. Pero si proviene de un procedimiento irregular, con vulneración a principios, a derechos del procedimiento, tendría la chance de jugar un proceso arbitral. ¿Qué es? Es un recurso legal que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando consideren que han sido vulnerados por decisiones judiciales o laudos arbitrarias. Su procedimiento para interponer un amparo contra una resolución o laudo arbitral, la persona afectada debe presentar una demanda ante el Poder Judicial o el Poder Judicial de Emergencia, según corresponde, en un plazo de 60 días hábiles de la notificación de la resolución o laudo. Eso es correcto.
60 días hábiles se necesita para presentar una demanda contra resoluciones judiciales o laudos arbitrarios. 30 días hábiles. Una demanda 30 días con sería 60. Sí, simplemente el acto lesivo que no esté contenido en una resolución judicial o un laudo o una resolución del TC, del Jurado Nacional de Elecciones o de la Junta Nacional, el plazo se recorta a 30 días. Por lo tanto, hay un error 30 días hábiles. Causales del procedente. Este recurso procede en caso de vulneración de derechos fundamentales como la falta de debida de motivación de una resolución judicial, ¿no? Contraviene el principio básico de motivación de las resoluciones judiciales, que también es un derecho fundamental consagrado en el 139 de la Constitución. La prolongación injustificada del proceso, ¿no? Significa en este caso una afectación al debido proceso o la falta de notificación adecuada. Hace que el procedimiento sea irregular, que no me notificaron, no hay certeza de esa notificación por la cual yo me pude defender, y eso proporcionando hace que el procedimiento ya no sea de carácter regular. La interposición del amparo suspende la ejecución de la resolución judicial o el laudo arbitral impugnado hasta que se resuelva el recurso. Si el amparo es declarado fundado, se revocará la resolución o el laudo y se ordenará que emita una nueva decisión respetando los derechos fundamentales. Amparo contra normas. Para presentar una acción de amparo contra normas, la persona que la inicia debe tener un interés legítimo en la cuestión. Esto significa que debe demostrar que la norma impugnada afecta directamente sus derechos o intereses. Y pueden ver esta acción los abogados en nombre de sus clientes. Recuerden ustedes que la condición para que yo interponga un amparo contra norma es el tema, y no interponer probablemente una acción de cumplimiento, es el tema de que estas normas sean autoaplicativas, aplicativas. En este caso, lo que hacen los jueces, en efecto, es validar en el caso en concreto si ejercitan o no el control difuso, ¿bien? Porque al final lo que están diciendo, mira, esta norma me está causando una lesión y la tendrían que aplicar en casos concretos, motivando el ejercicio del control difuso, porque es un amparo contra normas que no va de frente al TC, que va directo primero al juez, ¿no? En este caso constitucional, o el que hace las veces del juez constitucional. El plazo para interponer una acción de amparo contra normas es de 180 días hábiles desde que la norma impugnada entre en vigor o desde que la persona afectada tiene conocimiento de su existencia. Sin embargo, existen excepciones y circunstancias que pueden afectar este plazo, ¿no? 6 meses para interponer, desde luego, este proceso tan especial como es amparo contra una norma. El proceso de amparo contra normas sigue un procedimiento específico, incluye la presentación de la demanda, la notificación de las partes involucradas, como en este caso tuyo la norma, el Congreso tendría que notificarse al Congreso, el día de emisión de la norma, la elaboración de informes, alegatos y finalmente la expedición de una sentencia por parte del órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Si un tribunal declara fundada la acción de amparo contra norma, la norma impugnada se considera inconstitucional y se deja sin efecto. Esto significa que la norma ya no puede aplicarse y se establecen los derechos constitucionales afectados. Claro, lo que pasa aquí es que tendríamos que evaluar si la norma, en ese sentido, recuerden ustedes, si el tribunal no se refiere al tribunal del Poder Judicial, sino al tribunal constitucional, porque estos procesos llega hasta el tribunal constitucional vía recurso de la constitucional. Si el tribunal constitucional en un proceso proveniente de un amparo contra normas considera que la norma debe ser considerada inconstitucional, exhorto para que no sea cumplida en ese sentido o no se mantenga vigente, porque lo que no se puede hacer es distorsionar el proceso de amparo contra normas como si fuera un amparo, como si fuera una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque este amparo contra normas no va de frente al Tribunal Constitucional, recorre todas las instancias judiciales. ¿Y qué pasaría si en la instancia judicial se ha rechazado, se ha declarado infundado este amparo contra normas? Entonces cabe la posibilidad de interponer recurso al agravio constitucional ante el TC. Y es ahí el TC, que también efectúa control difuso, no solo control concentrado, ejercería su control difuso en el sentido de analizar que la norma que está siendo materia de cuestionamiento tiene visos de inconstitucionalidad. No es que cambie la naturaleza pronunciarse sobre la inconstitucionalidad, sino que
desde luego significa que no deberían aplicarle a los órganos judiciales si es que el tribunal ya haya emitido un pronunciamiento de esa naturaleza, lo cual significa que declaró fundado el recurso agrario constitucional y señaló la inconstitucionalidad de esa norma. Pero como el TC no puede de oficio declarar la inconstitucionalidad, ¿correcto? Eso originaría que pueda iniciarse acciones judiciales de inconstitucionalidad para tal efecto. Pero ya es una situación que los jueces estarían vinculados debido a que ya el máximo órgano ha señalado su presunta inconstitucionalidad de la norma. Control de convencionalidad. Además de evaluar la constitucionalidad de las normas en relación a nuestra carta política, los tribunales también deben tener en cuenta los normas interpretados en materia de derecho internacional ratificados por el Perú al tomar sus decisiones, ¿no? Pero aquí también hay un criterio muy importante que es el derecho convencional, en el cual lo que forma parte de la lógica de constitucionalidad, los tratados, la constitución, opiniones constitutivas, etcétera, van a ser incorporados al derecho interno. Entonces, en esa medida también podría fácilmente interponerse un amparo contra una circunstancia que pueda transferir quizá estos controles. Aunque no se cumpla lo que ya se encuentra establecido por mandato convencional. Si hay un acto lesivo realizado, contraviene normas convencionales, de tratados, etcétera, entonces uno fácilmente puede interponer un amparo alegando el derecho convencional, no solamente el derecho interno. Amparo contra las resoluciones del Jurado Nacional Electoral y de la Junta Nacional de Justicia. El Jurado Nacional de Elecciones es una entidad autónoma encargada de supervisar y organizar las elecciones en el Perú. Sus resoluciones pueden ser impugnadas a través del proceso de amparo cuando se considera que se han violado derechos fundamentales en el proceso electoral, ¿no? El caso que está discutiendo Renzo Gallardo me parece que ha interpuesto como alcalde de Lima un amparo contra la resolución del Jurado Nacional que rechaza la revisión de actos, las agregadas docentes, etcétera, está instaurando, ¿no? Ahorita está en la etapa de la subsanación, porque fue declarado inadmisible su amparo, que se va haciendo determinados requisitos para que subsane, no sabemos si habrá subsanado o no, o que se nos dirá en el futuro. Pero más allá de ello, existe la posibilidad de que cualquier ciudadano puede interponer un amparo frente a alguna decisión que se tome del Jurado Nacional Electoral. Y la Junta Nacional de Justicia es el organismo encargado de seleccionar, nombrar y desde luego destituir a los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público. Las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia también pueden ser objeto de amparo cuando se alega que se ha vulnerado algún derecho fundamental en el proceso de selección de magistrados, ¿no? O en el proceso de destitución. También es importante señalar que la destitución no sea por cuestiones políticas, partidarias o por la libertad de pensamiento, de expresión, sino sea por un marco de procedimiento. Ejemplo, recientemente han destituido a un magistrado que ha sido presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, que cuando se le pidió un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, participó por 2 minutos y porque las leyes que había aprobado el Congreso eran leyes pro crimen, directamente lo dijo así. Eso le ha costado la destitución a este magistrado, ¿no? Ha sido ratificado en lo más de 25 años en el ámbito judicial. Y lo más triste, a puertas de cumplir 70 años, 70 años ya son cesados por límite de edad, ¿no? Lo cual significa, ¿no?, que la no continuidad en el trabajo. Tendrá que evaluarse si lo va a hacer amparo o evaluará los tiempos. Probablemente el amparo, hasta que lo resuelvan, ya volverá una resolución no es ejecutable porque la ley establece que hasta los 70 años puedes continuar el cargo. Pasado los 70, ya te invitan al retiro. Eso es lo que es. Pero, como le repito, si no tuviera el límite de edad, probablemente interpusieron un amparo y lo obtuvieran porque lo han hecho con un criterio discriminador en ese sentido, ya que todo magistrado, en todo caso, no está exento de no expresar su opinión, y más aún cuando no lo pidieron pues, en un ambiente de cualquiera, sino en un foro como fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. Por ello, sería un acto que en cuestiones políticas o intereses lo vayan a discutir, no habría una motivación adecuada y razonable. Tanto así que fue peleado 4 votos a favor y 3 en contra. Pues fue una resolución como es mayoría, porque lo instituyeron.
pero todo ello conlleva a señalar que el impedimento sería la edad, porque como les digo, sería una solución solamente que declara fundada, pero que no se puede ejecutar porque ya la edad te impide ingresar nuevamente al ámbito judicial. Pero sí es muy importante tener en cuenta que los procesos de destitución principalmente tiene que tener un rigor de motivación extremadamente elevado y que no esté con sesgos políticos o sesgos de otra naturaleza. Derechos vulnerados. Para presentar un amparo contra una resolución del Jurado Nacional y de la Junta Nacional es necesario argumentar que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Estos derechos pueden ser el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso, la motivación de resoluciones judiciales, el derecho a la participación política, entre otros. La cuestión es que la persona no la ratifica porque tiene un proceso de cohecho, ha cobrado, ha cometido prevaricato, etcétera, que son delitos flagrantes, o sea, hay razones justificatorias, o el hecho de, por ejemplo, tenga sendas denuncias de violencia, de alimentos, etcétera. Eso lo hace a una persona que está en una situación, un sujeto no confiable, ciertamente. Pues, imagínense que la esposa tiene que demandar alimentos, ya vemos el nivel de ser humano que es, o la persona, o el hijo extramatrimonial que tiene que dar, ¿no? Igual en un proceso de ratificación recientemente, porque son públicos, ingresa a la Junta y están los videos, en un proceso de ratificación, el fiscal que es promovido para ratificación, que es una audiencia que todos pueden escuchar para garantizar de esa manera la publicidad, salvo que en la audiencia se trata de temas privados y la hacen reservadas. Entonces ya lo tiene posible escuchar. Pero antes de que se haga reservada, a un magistrado le preguntaron cómo explica usted una denuncia por coacción de su asistente, su practicante, ¿no? Porque me mostraba a luchar, se había llegado a la junta, obviamente, que le decía, no debes terminar conmigo la relación, porque si no, publico todas las fotos. Entonces, él lo único que a ti no dijo, quiero ya la sesión reservada, porque ya todo el mundo escuchó en ese momento, ¿no? Entonces, ha sido tendencia en este fin de semana la entrevista a este magistrado que estaba en proceso de ratificación. Lo más probable es que no lo en fin, se dijo que había sido también la documentación sustentatoria, pero el trámite seguía en curso. Pero como hay un suceso de esa naturaleza, también había una ratificación de un magistrado que está siendo denunciado por cohecho. Y como dice que como no hay sentencia, se presume que es inocente. Y a pesar de eso lo han notificado. Entonces, a veces parece fueran decisiones contradictorias o no se utiliza el mismo criterio para... Sí, creo que se explica bastante influencias externas, políticas o económicas. Claro, es que es muy subjetivo, por eso en algunos países no existe la figura de la ratificación. O sea, no existe esa figura porque habría esa posibilidad. Si el sujeto tiene un rosario de cosas, lo destituyes, pero no lo ratificas, porque a veces la ratificación no necesariamente también, así como la destitución, no se da bajo los criterios o los estándares de referencia, porque el miembro de la Junta tiene una tendencia y el juez haya condenado a uno de su mismo partido, ya. No, pues, obviamente eso no te lo van a decir públicamente, pero encuentran algunos argumentos para utilizar, así como a un magistrado que teniendo investigaciones abiertas, no digo que haya condena, investigaciones abiertas dijeron que no existe la presunción de inocencia y que por lo tanto hasta que no sea condenado, porque ya la condena lo hace que lo destituya, ¿no? Entonces le dan la chance nuevamente porque está en Estados Unidos. A veces ese tipo de situaciones se dan. A mí, por ejemplo, me pareció muy injusto desde la perspectiva del razonamiento el tema de que dice que el magistrado no debió emitir una opinión de esa naturaleza y en todo caso no asistir a la Corte Interamericana pese a la invitación. Y por eso lo destituyen, porque en cuanto a producción, honorabilidad, no tiene ninguna tacha que demuestre su incapacidad o su sentido de imparcialidad afectado, no, por el contrario. Y han seguido a los magistrados, ha habido marchas, plantones, para presionar a sus magistrados. Porque les digo, o sea, pero ¿qué generaría? Un procedimiento de amparo y esperar varios años probablemente hasta su incorporación en este caso. El procedimiento de amparo en el Perú se rige por la ley 28.227, ley de amparo y amparo. Para iniciar un amparo se debe presentar una demanda ante el Poder Judicial indicando la resolución del Jurado Nacional Electoral o de la Junta Nacional de Justicia que se impugna y los fundamentos de la vulneración de sus derechos. Recuerden ustedes, lo que tiene que identificar es el acto lesivo y este acto lesivo qué derechos transgreden de contenido del alcance de protección del artículo 44 del Código Procesal Constitucional. Luego se sigue un proceso judicial que incluye la evaluación de los argumentos presentados
y desde luego la posibilidad de que la Junta Nacional de Justicia o el Jurado Nacional Electoral absuelva, ¿no? No es que acá te presenta la demanda y después simplemente con sus argumentos lo da válido por reportado el demandado tiene un plazo para presentar su defensa y posteriormente en una audiencia pública se oraliza tanto la demanda como la contestación de la demanda, se ven los mecanismos para resolver la admisión de pruebas que será el caso y al final después toma una determinación. Las medidas cautelares en caso de urgencia se pueden solicitar medidas cautelares para suspender temporalmente la ejecución de la resolución impugnada mientras se resuelve el amparo. Estas medidas temporales se demuestran que la ejecución de la resolución causaría un grave perjuicio. O sea, esas medidas cautelares son excepcionalísimas, ¿no? Lo que tú señalas es, por favor, esta medida de la Junta Nacional no se realice, que no se materialice, que yo siga quitado al cargo. ¿Por qué digo que son gravísimas? Porque un juez constitucional quiera de esa manera enfrentarse a órganos autónomos es muy raro. Siempre se observa que este tipo de resoluciones de enfrentamiento entre comillas lo hace el Tribunal Constitucional, pero no un juez, porque ¿qué sentido tendría más práctico? Imagínense que la Junta Nacional de Justicia se demandada. Entonces, un juez le va a dar en la declarar fundada una medida cautelar antes de ver el fondo del tema de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué lo digo? Porque este juez también lo ha nombrado a la Junta Nacional, que va, ¿no?, a tener una cierta repercusión en el caso, pero los jueces no se hacen problema, no te declaran pedido, ningún destituido ha entrado con medida cautelar en que esté en cargo hasta que lo resuelve el fondo. Y muchas veces la justicia ordinaria no le ha dado la razón. Quienes dan razón lo reponen y le tiran nulo su procedimiento y ordenan su incorporación es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque bien difícil que los jueces o la sala se vayan contra la Junta Nacional de Justicia, porque de una u otra forma, si fuéramos garantes y no haya ninguna situación de represalia, deberían actuar de esa manera, ¿no? Si hay una flagrancia, vulneración al debido a la motivación, a las resoluciones, etcétera, que le pida a un juez una medida cautelar y después diga, sí, te voy a dar la medida cautelar, ordeno que ingreses inmediatamente hasta que haya un pronunciamiento del fondo, por todos los elementos de la estructura, apariencia, peligro en la demora, razonabilidad, etcétera. Pero es bien difícil que una vez que tú presentas medida cautelar, la demanda y solicitas la medida cautelar, te la admitan a trámite de tu medida cautelar y te declaren fundada la medida cautelar con esas resoluciones, tanto el jurado como la jueza. Es bien compleja que te la puedan dar, salvo que sea algo tan irreparable, pero para entendido de los miembros del, en este caso, del Poder Judicial. Porque en el caso que les comento, si este juez hubiera presentado una medida cautelar, ya se hizo público todo el contenido, tanto la resolución de la Junta Nacional y el motivo por el cual no lo han ratificado, porque ese es el único tema para la Junta que resta su credibilidad, y pone en tela de juicio luchas contra poderes del Estado, dando a entender el pueblo que ha dicho es que el poder legislativo pues está al lado de la impunidad. Realmente como ciudadanos tuvimos que utilizar eso, pero bueno, lo materializado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, frente a lo que estamos hablando, que se dice que se puede suspender temporalmente la ejecución, no bastará con presentar primero la demanda, sino simplemente la medida cautelar, sería valiente que un juez en nuestro sistema de justicia ampare esta demanda cautelar con la consiguiente presentación posterior del proceso constitucional. ¿Por qué? Porque hemos dicho nosotros que lo correcto, ¿cuál es? Que el proceso interpones tu demanda de amparo, una vez que te admiten a trámite de demanda de amparo, interpones tu medida cautelar. Muy bien, pues, eso es lo común, pero cuando es una demanda irreparable, que presentes tu demanda de amparo y hasta que te califique la demanda de amparo, puede pasar unas semanas, semana y media. Entonces, como esta situación es irreparable, ¿qué significa eso? Tú presentas una medida cautelar fuera del proceso, que es lo que estamos hablando, una medida cautelar fuera del proceso, que si te la admiten al trámite y te declaran fundada la medida cautelar, ¿cuál es la consecuencia? Dentro de un plazo de 5 días tienes que presentar la demanda de amparo propiamente dicha. Eso sería posible siempre y cuando se demuestre que la ejecución de la resolución de la Junta, del Jurado Nacional, causara un grave e irreparable daño, un grave e irreparable perjuicio. ¿Qué más? ¿No? Antes sin trabajo, y a puntos días de jubilarte, etcétera, ¿no? Situación
que originaría. Entonces, por eso decía que el juez se atrevería dentro de nuestro sistema a enfrentarse contra la Junta Nacional. Es difícil es algo que sea un juez provisional y no todo cultural. La mayoría de jueces lo que hacen es no dar razón y ya que vayan al tribunal para que al final, el tiempo que demore 2 o 3 años al tribunal para que determine si efectivamente lo incorpora por salir de la institución o ha sido o declarar nula por un procedimiento irregular o por una falta de motivación, lo que originaría que en este caso el tribunal ordene la inmediata reposición. Ha dado mucho el tribunal estos últimos años, último año, dado reposiciones de jueces supremos destituidos por la Junta Nacional anterior y fiscales supremos, ¿no? Avelino Guillén, la prueba palpable, perdón, Avelino Guillén, no. Tomás Aladino Galvez, la prueba palpable de esto. Fuera destituido por la anterior Junta y repuesto no por el Poder Judicial, ¿ah? Ningún juez de amparo ni en primera instancia ni la sala. Ahí lo responde el TC, vía recurso de agravio constitucional. Y paradójica de la vida, ahora es fiscal de la Nación. Igual ha sucedido con casos muy similar en la sala, en los jueces supremos. Magistrado también fue destituido y a través del TC, Robinson González se encuentra ya haciendo función jurisdiccional como juez supremo. Es lo que estamos comentando en ese sentido que debería darse tranquilidad cautela. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? Ahora, con respecto a si le declaran fundada pues, no la demanda de proceso de amparo, ¿automáticamente lo reponen o necesariamente tiene que presentarse una medida cautelar? No sé. Si nunca hubo una medida cautelar y se ve fundada la enmienda a eso, tendría que solicitar la ejecución de su sentencia y la ejecución de la sentencia implica que se la reponga en ese sentido. Recuerden ustedes que cuando justifican la sentencia y otra cuestión de etapa de ejecución, tienes que instar la ejecución de la sentencia, solicitando al juez que la medida llora para la reposición. Si es una presentante de medida cautelar. Si no presentes medida cautelar, sigue vigente, ya no decía, ya no sea, porque ya incorporaste en base a la medida cautelar. Pero si nunca optaste por una medida cautelar, entonces si la resolución te declara fundada, inmediatamente solicitan que se ejecute esa resolución. Ahora, ¿va a ser materia de apelación? Sí, pero hasta que sea materia de apelación, en procesos constitucionales ejecuciones inmediatas. Ya, si la sala te revoca ya. Bien. Es una situación de esa naturaleza. Usted diría, en este caso, porque sí es idónea las medidas cautelares, ¿no? En ese sentido, hasta que se pronuncie. Por ejemplo, el derecho a la educación. A un joven lo expulsaron de un colegio, sus padres le pusieron un proceso de amparo. El proceso de amparo, la jueza constitucional, el caso de Lambayeque, le admite al proceso de amparo y inmediatamente prestar una medida cautelar para que, mientras dure el proceso de amparo, el joven pueda ser, ¿no? Continuar con el desarrollo de sus clases que tenía su derecho a la educación. La jueza declaró fundada la medida cautelar y recibió. Y bueno, al final el pronunciamiento del fondo del proceso constitucional declaró que se había sido expulsado incorrectamente, no bajo un presunto regular, etcétera, y por lo tanto declaró fundada su demanda de amparo. Pero sus efectos no fueron tan perniciosos porque siguió viendo a qué hacer en virtud de la medida cautelar. ¿Y cuál es lo más recomendable, doctora? La medida cautelar. Medida cautelar. Claro, porque si te la rechazan, puedes apelar con la medida cautelar. La medida, o sea, que es recomendable que presentes tu proceso de amparo inmediatamente, una vez que te lo admitan, al día siguiente la sala presentas tu medida cautelar. Porque eso también te va a dar posibilidad de ver cómo vas a resolver en el fondo el tema de tu proceso, ¿no? O sea, si te lo ampara, hay mucha probabilidad de que te declaren fundada tu demanda, pero se desestima. Si es que no hay verosimilitud del derecho, tendrías que evaluarlo dentro de los tres criterios: la verosimilitud del derecho, la verosimilitud del peligro de la demora, la apariencia del derecho y la razonabilidad. Es muy importante porque puede ser que sí, hay una apariencia del derecho, pero no es urgente, no es irreparable esa circunstancia. Entonces conviene interponerla porque si no concurren de manera copulativa, el juez no te la va a dar. En todo proceso son los mismos requisitos. Por eso que no se podría dar. Aunque el tema penal, el tema del proceso penal también existen medidas cautelares, tanto personales como reales. Habrán escuchado la prisión preventiva, es una medida cautelar personal. O los embargos, ¿no? Una medida cautelar real.
dentro del proceso penal. Por eso decimos que en todos los procesos existe la posibilidad de poner medidas de causa en la lo que busca es un aseguramiento de un procedimiento favorable dentro de la secuela del proceso, pero es un anticipamiento. Te anticipas a una circunstancia o lleva el lugar cómo puede pasar, si te la rechaza el juez, entonces tienes que ver otros frentes probablemente para poder discutir el fondo del derecho constitucional a fin de que tengas una situación diferente. En el caso de los magistrados, todos interpusieron medidas cautelares y ninguno fue amparado sin medidas cautelares, porque ya los jueces no le iban a dar la razón. Lo malo es que es eso, cuando no te da la razón, definitivamente sería una circunstancia de esa naturaleza que te van a desestimar la medida cautelar del juez. Muy bien, jóvenes, entonces vamos el día de hoy a explicar su trabajo sobre la identificación del derecho o derechos conculcados en un proceso de amparo, lo que se dio el derecho y cuál es la decisión del tribunal, y en ese sentido, y por qué ampararon la existencia de este proceso de amparar, que protegieron al demandante en proceso de amparo. Tenemos los grupos de estar organizados, de servicios para sustentar. Gracias. ¿Sí? Bien. Empezamos, por favor. Pero antes de iniciar, voy a entregar los trabajos. Algunos trabajos que dieron el cólera. Quiero darles entrega a los dos traídos, pero Alvarado Zapata. También el otro es Talía Sánchez. Trabajo práctica. Islao Flores. ¿A quién entra? Muy bien. Y alguien les traigo más flores. Bien. 12:55 empezamos con las exposiciones. Si no alcanzan todos los grupos, para el miércoles los siguientes faltarían.
¿Qué visto? No, porque sale que le no, ya, pero voy a esperar a ver si me recordará algo o hay que bien, estamos porque los demás digamos silencio. Buenas tardes. El expediente que hemos elegido mis compañeras y yo es el 03167 del año 2010 del caso del señor Sandro Fabio García Herrera. El tipo de amparo, en este caso, es un amparo contra amparo debido a que el demandante cuestiona resoluciones judiciales emitidas por un órgano jurisdiccional en la etapa de la ejecución de la sentencia de amparo anterior. Además, el TC señala que este tipo es un proceso excepcional y procede cuando dentro de otro proceso constitucional se vulneran derechos fundamentales. Ya, hechos que dieron seguimiento a la primera instancia. Pues el 17 de julio del 2009, el señor Fabio García Herrera presentó una demanda de amparo contra el primer juzgado mixto del módulo de justicia de Mariano Melgar y los vocales integrantes de la segunda sala civil de Arequipa y la municipalidad distrital de Miraflores, alegando la nulidad de resoluciones judiciales interpuestas el 30 de septiembre del 2008 y el 25 de mayo del 2009. Dichas resoluciones le imponían al demandante una multa de una unidad preferencial procesal. Además, el demandante señala que que ella había ganado una demanda de amparo contra la municipalidad distrital, donde se le ordenaba la reposición permanente como trabajador temporal de chofer. En el cargo de chofer, además señala que tanto la municipalidad como el órgano jurisdiccional están dificultando la debida ejecución de la sentencia porque él ya había respondido a los requerimientos judiciales y además sí había indicado a qué régimen laboral pertenecía. Y además otra cosa que señala es que la multa se le interpuso cuando el proceso ya había sido culminado y archivado, por lo cual sostiene que se le está vulnerando el derecho a la libertad y a la ejecución de voluntad. En primera instancia es la fecha del 13 de octubre del 2009 por el Cuarto Juzgado Civil de Arequipa. Lo que declara es improcedente la demanda, menciona que el texto como los medios impugnatorios no demuestran la vulneración no evidencian la vulneración de los derechos fundamentales y además menciona que el demandante está cuestionando los criterios de los jueces. En segunda instancia, pues es en la fecha del 28 de mayo del 2010, interpuesto por la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, lo que hace aquí es confirmar la resolución de la primera instancia y también declarar improcedente, mencionando que las resoluciones judiciales fueron resueltas dentro de las facultades jurisdiccionales de los jueces y que tampoco existía vulneración de los derechos fundamentales. Frente a eso, el demandante, el señor Fabio, interpone un recurso de agravio constitucional, sosteniendo también que la multa vulneraba sus derechos fundamentales y que él sí había cumplido con los requerimientos del juez
Y el TC, al analizar el caso, concluye que la multa sí era arbitraria e irrazonable, pues el demandante sí había respondido a los requerimientos del juez y además señaló que la multa no tenía finalidad práctica, porque el órgano jurisdiccional ya había concluido y entonces archivaba el proceso. El fallo fue que declara fundada la demanda, nula las resoluciones judiciales y además ordena pagarles el costo del proceso. Y bueno, como derecho más vulnerado, el TC lo que hace es más darle a favor el derecho de la propiedad, pues sostiene que se le está vulnerando al patrimonio económico al interponerle una multa injustificada. ¿Usted está de acuerdo con el fallo? ¿Ah? ¿Y ustedes están de acuerdo con el fallo del tribunal? Pues sí, porque el demandante sí había respondido a los requerimientos judiciales, lo que hizo el juez es decir, no me respondiste adecuadamente como lo pedía, y le puso una multa injustificada. Ya, bien. Sí. Señor Fuente, ya. Por favor, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha venido? Graciosamente, la gente. Marcelo González. Buenos días, docente. Bueno, buenas tardes, docente y compañeros. El expediente que hemos escogido nuestro grupo y yo es el expediente número 01873 del año 2011. En este expediente se trata sobre un proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Cuando ingresó esta demanda de amparo, fue presentada el 14 de octubre del 2009. ¿Quiénes fueron los involucrados? En primer lugar, el mandante, el gobierno regional de Lambayeque. Los demandados fueron en este caso el juez del séptimo juzgado civil de Chiclayo, César Burga Díaz, junto con los vocales integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Daniel Carrillo Mendoza y Edwin Figueroa Gutarno. Además, también el procurador público a cargo de los asuntos del Poder Judicial y la Asociación de Pensionistas del Consejo Transitorio de Administración Regional de Lambayeque. ¿Qué es lo que se pedía, no? En el territorio se exigía que se declare la nulidad de la resolución número 160 de fecha 28 de abril del 2009, que confirma la medida cautelar de embargo en forma de retención por la suma de 241.983.20 soles, hasta completar la cantidad total correspondiente sobre las cuentas bancarias pertenecientes al gobierno regional de Lambayeque, en el cual se refiere, ¿no?, que dichas resoluciones cuestionaban directamente y afectaban la tutela procesal efectiva al no estar fundadas en derecho. Bueno, para comprender, ¿no?, lo que sucedió en este caso, si bien sabemos, ¿no?, la demanda de amparo la interpuso el gobierno regional de Lambayeque contra los órganos jurisdiccionales, ¿no?, contra el juzgado del séptimo de Lambayeque. Y pues este juzgado emitieron dichas resoluciones judiciales contraviniendo, ¿no?, afectando directamente al gobierno regional de Lambayeque, dentro del proceso de cumplimiento que hubo anteriormente, ¿no? El caso empieza porque la Asociación de Pensionistas del Consejo Transitorio de Administración Regional primero demandó al gobierno regional de Lambayeque. Los pensionistas eran ex trabajadores que, pues, del sector público que ya se habían jubilado, ¿no?, y recibían cada mes una pensión del Estado.
ellos sostenían, ¿no?, que el gobierno regional no les estaba pagando los montos adecuados y pues ya venía con una deuda atrasada, ¿no? Entonces ellos consideraban que tenían el derecho, ¿no?, de que se les pueda pagar en el tiempo adecuado. Pero ante esto, ellos presentaron la demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial, en donde el juez le dio la razón a los pensionistas, ¿no?, declarada fundada, ¿no?, su demanda. Es ahí donde realmente se dio el conflicto, se inició el conflicto constitucional, ya que el gobierno regional no cumplía inmediatamente con pagar, sino que había un atraso, ¿no?, anteriormente. Pero para ello, ¿qué es lo que hizo el juez, no? El juez lo que hizo para que asegure ese cumplimiento es dictar una sentencia judicial en el cual ordena directamente el embargo de cuentas bancarias del gobierno regional. Y pues realmente es donde nace el conflicto constitucional, ya que el gobierno sostenía que esas cuentas contenían dinero público, ¿no?, que eran destinados al funcionamiento del Estado, a los servicios públicos, es decir, ellos sostenían que no podían ser embargadas esas cuentas, ¿no? Entonces, el problema ahí ya no era si los pensionistas tenían derecho a cobrar, porque ya en el proceso ordinario ya se les había reconocido, ¿no?, el derecho que estos tenían. Pero una vez, ¿no?, culminado este proceso ordinario, pues es ahí donde el gobierno regional interpone, ¿no?, su demanda de amparo contra estas resoluciones judiciales. Y ahí es donde nace, ¿no?, la gran pregunta, que si realmente un juez podía embargar el dinero del Estado para obligarlo a pagar, ¿no? Entonces, el gobierno sostuvo que la Constitución protege, ¿no?, los bienes del Estado. Por eso es que afirmó que dichas resoluciones vulneraban directamente el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Uno de los, después, bueno, de perder la vía ordinaria, ellos interpusieron, ¿no?, el amparo contra estas resoluciones judiciales. Y pues, dando lugar a que el TC pueda revisar, ¿no?, si realmente se había vulnerado dicho derecho constitucional. Los actos lesivos, en primer lugar, fue el embargo de forma directa o la retención, ¿no?, sobre las cuentas bancarias que tenía el gobierno regional. Y pues, otra de ellas fue la ejecución forzosa, ¿no?, que hubo sobre los pagos utilizados de los fondos públicos, ¿no?, del gobierno regional de Lambayeque. Y también, pues, que realmente afectaron estas cuentas bancarias que dichas estaban destinadas al proceso estatal de servicios públicos. Y pues los derechos realmente que fueron vulnerados, que el gobierno regional alegaba, uno de ellos era la vulneración al debido proceso, ya que el gobierno regional sostenía que no se evaluaron, ¿no?, correctamente la naturaleza pública de los fondos embargados. Citaron también el artículo 139, el inciso 3, en donde pues argumentaban, ¿no?, que dichas resoluciones eran arbitrarias, ya que ordenaron, ¿no?, ya que estas medidas ordenaron el embargo sin analizar realmente si estos recursos, ¿no?, que el gobierno regional de Lambayeque tenía eran embargables, ¿no? Por segundo, también hubo, ¿no?, la vulneración de la tutela procesal efectiva, que sostuvieron, ¿no?, que dichas resoluciones afectaban gravemente a la administración pública y al manejo legal del presupuesto estatal que se tenía. Y pues uno de los fundamentos principales que sostenía era la inembargabilidad de los bienes del Estado, y que el gobierno afirmó que estas cuentas embargadas contenían recursos públicos, ¿no?, destinados esencialmente a servicios básicos, el pago de obligaciones estatales y el funcionamiento administrativo. Junto con ello, pues también citaron el artículo 73 de la Constitución, que es donde dice, ¿no?, que los bienes son inalienables e imprescriptibles. Asimismo, también hubo la afectación del principio de legalidad presupuestaria, en donde el gobierno regional señaló que el dinero público ya tenía un destino legal aprobado, ¿no? Y que pues, por ende, el presupuesto estatal no debía ser usado, ¿no?, libremente, ya que pues hubo, ¿no?, el embargo judicial. Y pues también citaron el artículo 77 y 78, que tiene una relación directa con la administración pública, el equilibrio presupuestario, el uso legal de los recursos estatales. Y pues junto con ello, podemos relacionarlo, ¿no? También agregaron que el artículo 1, pues
por ellos interponer un proceso de amparo. Pues en el artículo 1 se menciona, ¿no? Acerca de los fines que tienen los procesos constitucionales, incluido, ¿no? El proceso de amparo, en donde pues protege el derecho constitucional y repone las cosas al estado anterior a la vulneración. Y eso es lo que ellos pedían, ¿no? Y pues junto también con el artículo 4, que el amparo, ¿no? Dice que se puede interponer contra resoluciones judiciales siempre y cuando, ¿no? Se vulnere el derecho fundamental y pues se vea, ¿no? Realmente la afectación del debido proceso y la tutela procesal efectiva. Entonces, después de ello, el Tribunal Constitucional declaró fundada esta demanda de amparo, ¿no? Y pues dejó sin efecto las resoluciones judiciales que ordenaban el embargo de la retención de estas determinadas cuentas del gobierno regional. Y también reconsideró que estos recursos públicos eran legalmente protegidos, ¿no? Constitucionalmente. También ordenó que los jueces vuelvan a emitir un pronunciamiento respetando los criterios constitucionales de bienes estatales. Y principalmente sostuvo que no todos los bienes del Estado son embargables, sino que especialmente cuando están destinados a servicios públicos con fines presupuestarios y funcionamientos esenciales. También recalcó que los jueces deben analizar previamente la naturaleza del dinero embargado, su destino público y su afectación que compromete pues al dinero estatal. Eso. Feito. León Rodríguez. ¿Quién más? Lau Flores. Lau Flores, Evelyn Toledo. Vamos a revolver. También podemos agregar a los compañeros que también faltaron. Ya. Fabio Rojas. Fabio Rojas Negro. Alexis. Recién has visto casi 2 semanas. Alexis Ramírez. De repente, pero veo en esa. Ramírez. Alexis Ramírez. Sí. Ya. Ya, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. En esta ocasión le voy a exponer el expediente número 01084 del 2022, el cual es un amparo contra una resolución judicial. Para comprender un poco el contexto, este tipo de amparo es un proceso constitucional que sirve para impugnar la decisión de un juez cuando se afectan derechos fundamentales. Este caso se trata sobre un amparo por parte de Lisset Cueva contra la jueza del séptimo juzgado civil de Chiclayo y la constructora OSIC. El contexto es de que se negaban a pagarle sus honorarios por brindarles asesoramiento. Bajo ello, en la primera instancia se le dio la razón por empate, por lo que ella apeló. Y en segunda instancia, prácticamente lo que señala es que este juez copió la resolución emitida en la primera instancia y no le permitió presentar las nuevas pruebas. Bajo este contexto, después de la evaluación del Tribunal Constitucional sobre este caso, declara fundada la demanda de amparo y nula la resolución, principalmente por el artículo que se había citado que ya estaba derogado, el cual había sido derogado en diciembre del 2014 y él lo había emitido ya el 29 de octubre del 2015. Los principales derechos que se ven vulnerados son el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que es que el juez no solamente debe copiar lo que se puso en primera instancia, sino detalladamente señalar cómo llegó a esa conclusión y a esa aplicación de artículos.
Por otra parte, tenemos el derecho a la prueba, que como había mencionado, sí se permite integrar nuevos medios de prueba, siempre y cuando aporten o ayuden a encontrar un mejor fin para el fallo. Y prácticamente se trata sobre ello. Gracias. Ok, ya. Ya. Le piden actualización. Boca negra, boca negra. Silencio, por favor, silencio. Ya, la resolución que nosotros hemos visto, la 3146/8/2022, para entender el contexto y ver la traba, para empezar, empieza el señor Fernando, interpone una demanda por disminución de pensión de alimentos. Las pretensiones que él tenía eran dos: una, la disminución de alimentos, y la segunda, que era la forma de entregar el dinero a la madre, ¿no? Abre el proceso, la jueza le declara inadmisible su demanda, y él dice: a ver, la jueza para esto le pide un requisito, que es: tú me quieres interponer una demanda para disminuir los alimentos de tu hijo, ok, pero para esto tú tienes que traerme una documentación que diga y especifique que tú estás al día con los pagos de la pensión alimenticia, que se encuentra en el artículo, que se encuentra en el artículo 565, inciso A del Código Procesal Civil. Y la lógica del ciudadano, del señor Fernando en este caso, dice: ok, si yo estoy recurriendo a ti, fuerza, para que tú me hagas una disminución de alimentos porque no tengo la capacidad económica para poder pagar, ¿cómo es posible que tú me pidas a mí que yo pague a la letra, ¿no? Que yo pague de manera precisa todo? Entonces, interpone una acción de amparo dentro de los 30 días hábiles, y pues en primera instancia el juez le dice: a ver, a la jueza, ¿no? Si bien es cierto, tienes que aplicar la norma como está, pero tú no puedes ser un robot que simplemente copies y pegas la norma. Tienes que saber analizar de acuerdo al contexto y de acuerdo a la situación. En este caso, el señor está pidiendo una disminución de alimentos porque no puede pagarlo, y tú le estás aplicando o le estás copiando una norma que está vulnerando un derecho fundamental, el derecho a la defensa. Entonces, le dan la razón al señor Fernando, y pues la jueza, que se llama Tatiana, y la Procuraduría Pública, pues apelan la resolución de primera instancia, y en la Corte Suprema de Justicia hace hincapié en tres elementos fundamentales. El primero es: para empezar, entre el Código Civil o una norma civil y una norma constitucional, siempre va a prevalecer la norma constitucional. En este caso es la tutela jurisdiccional efectiva. Y pues se le está vulnerando un derecho civil, y si ponemos en una balanza, pesa más la norma constitucional, ¿no? Y el segundo punto importante también que resuelven es que no es un rechazo automático. El juez, como ya lo comentaba anteriormente, debe analizar la situación para poder aplicar una norma. Y la tercera es el interés del niño, que si bien es cierto, él está pidiendo una disminución de alimentos, no significa que este no vaya a pagar los alimentos, sino que está pidiendo simplemente que se disminuya porque él no tiene la capacidad económica de poder solventar la cantidad que se le admitió en una resolución judicial, ¿no? Y mi grupo está de acuerdo con la decisión, por los mismos puntos tomados en la Corte Suprema de Justicia, de que se tiene que analizar la situación y siempre va a prevalecer una norma constitucional antes que una norma civil. Al final, una constitucional a que examine que la gente denuncie. Sí, que le descarga la demanda. Y el Estado y el reserva, ¿no? Sí, no siempre quiere una reducción de la pensión o una variabilidad de la forma de la reducción de la pensión y la variabilidad de la forma de la reforma.
Teníamos pretensiones, pero al final no lo emitieron por el requisito de... Este caso me hace similar, pero parecido al caso de la tenencia. Antiguamente se consideraba para que el régimen de visitas, los padres debían estar al día de la pensión. Si no estaban al día de la pensión, no podían ser juzgados. No pueden condicionar el pago económico al Estado que les tiene la al interés superior, al derecho a estar entonces también podría haber estado posibilitando y es un informe que puede condicionar el pago a la pensión. Entonces era un informe. ¿Eso qué es? Si tienes 4 minutos, sí. Pero mira, Ya, buenas tardes, docente, compañeros. El día de hoy voy a escuchar la sentencia del expediente número 04868 del 2015 del Tribunal Constitucional sobre un proceso de amparo. En este caso, la empresa Bazar Librería El Carmen SCRL presentó una demanda de amparo contra el juzgado mixto de Yucabamba y contra la sala mixta de Amazonas. La empresa demandó porque se consideró que se estaban vulnerando sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la pluralidad de instancias. Todo comenzó con un proceso laboral donde una trabajadora había demandado a la empresa por reintegro de remuneraciones y beneficios laborales. Cuando salió la sentencia laboral, la empresa presentó un recurso de apelación. Sin embargo, el juzgado declaró improcedente la apelación porque supuestamente fue presentada fuera del plazo legal. Después, la empresa presentó un recurso de queja, pero también fue rechazada por la sala superior. Entonces, la empresa interpuso el proceso de amparo, señalando que el plazo sí había sido presentado dentro del tiempo correcto. Aquí la discusión principal era desde cuándo debía contarse el plazo, dentro de los 5 días hábiles para apelar y desde el mismo día de la notificación o desde el día siguiente. Ya el caso llegó al Tribunal Constitucional declarando fundada la demanda y su fundamento se basó en que el plazo debería contarse al día siguiente de la notificación. Gracias. proceso era la recepción judicial, ¿de qué proceso era? Contra el No, lo que pasa es que tú me dices que es una constitucional que como debe ser de la notificación y la notificación no. Es que yo me pasé por manejar los órganos de la
No, pues, pero jamás lo digo, no sé si la cosa. Puede ser la tentación. De manera a una En 2 días, no. 2 días. Claro, llamar esa acción judicial, va a querer pero podría estar los intercepciones de vamos a poner en la siguiente.